Después de recorrer Europa y Turquía con nuestra anterior Peugeot Boxster, nos compramos esta Mercedes Sprinter de 7 metros que vamos a transformar en un vehículo único para poder lograr explorar los lugares más inhóspitos del planeta. Bien, en esta fase vamos a revisar los aceites. En principio vamos a cambiar el aceite del motor, el aceite de transmisión, que también le tocará dentro de poco, y le vamos a cambiar los filtros, todos. Nuestra intención es dejarla lo más nueva posible para hacer un reset. Queremos revisar que está todo bien porque la llevamos a la Mercedes, pero bueno, que lo mire nuestro mecánico. Luego hay algunas pequeñas cositas que están rotas, lo vamos a renovar. Y además queremos dejar la chapa perfecta porque nuestra intención es pintarla. Hoy vamos a llevar la furgo a un pintor para que nos haga una valoración de cómo está la furgo antes, nos haga precio, nos haga presupuesto, ya que este nos ha dicho que el plazo que la puede coger es bastante razonable, y es que tenemos entre el camperizador, taller y esto nos está costando un poco cuadrar las cosas. Pues ha sido un fail total, porque el hombre nos había dicho, sí, tengo una nave muy grande que la furgoneta entra perfectamente, pero resulta que es que la cabina donde la tiene que pintar solo hacía 6,5 metros. Y nuestra furgo pues hace 7,12 metros. 7,12 o así. Entonces pues no le cabe, así que nosotros llegamos con la ilusión, ahí estábamos mirando a ver qué color, pero bueno, vamos a tener que buscar otro que pinte camiones o vehículos industriales más grandes, porque si no, lo tenemos mal. Voy a cambiar las luces de posición a la furgo porque la verdad es que son halógenas un poco old school, viejillas, así. Le vamos a poner unas LED que seguro que dan. Abro el capó, importante. Esta es la elegida. Creo que es la más difícil. La están moviendo, se mueve. A ver qué sentido pone, espera, ¿eh? El sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, sí, ¿no? Y me manda a mí meterme estos berenjenales. Pues no la he girado, he tirado para atrás solo. Ya me he hecho sangre. A la prueba. Ahora. Qué diferencia, ¿no? Se nota un montón, ¿eh? Te lo cierro, espera. Parece que esté como, yo qué sé, tuerta. Qué chulo. Yo en la vida he visto un coche que sea tan fácil cambiar las bombillas. O sea, esto va así puesto, tú coges, lo giras y lo sacas. Ahora hay que ponerlo otra vez. Y esta igual, lo único que estaba con los cables, pero ya está. Acabamos el trabajo. Listo. Ahora me falta la que está más difícil porque aquí está el filtro.
bueno. Ah, ya sé cómo va, ¿eh? Mira qué rápido. ¿Ya la has sacado? ¿Está aquí fuera? ¿Qué es esa? Sí. Qué rápido. Bueno, es lo que tiene saber cómo van las cosas. Yo diría que ya está. La primera prueba. Ah, a la primera. A la primera. ¿Qué? Sí, lo encendía. Ahora. Ya sale. Ahora. Prisa. El rey del misterio. Cable. Hoy tenemos una misión que queremos hacer antes de llevar la furgoneta al camperizador, que es pesar la furgo, porque en uno de los comentarios del vídeo donde os presentamos la furgo, uno de vosotros nos dijo que la tara que pone en el vehículo no es real y que se lleva una sorpresa. Entonces, como no nos queremos sorprender al final de la camperización, vamos a llevarla a pesar. Ahora miraremos a ver qué tara es la que indica el vehículo y cuánto pesa realmente. Mercedes dice que pesa 2.250 kilos. Vamos a ver si es verdad. Hola, buen día. Tengo aquí la sorpresa. Está un poquito más gorda. Tampoco mucho, pero bueno, 90 kilos. A ver, yo no sé si, supongo que Mercedes la medida que te da sin gasolina, imagino. Ahora está 75% de gasolina, pero bueno. Es un poco más, yo me quedo bastante contento porque creo que tengo mucho margen ahora. Vamos a tener que hacer algo con las ruedas porque llevan ahí 9 años ya de suciedad acumulada, una de roña ya. Entonces hemos comprado un líquido que promete quitarlo sin frotar, que eso a nosotros no nos gusta mucho frotar, igual que a vosotros. Pues. Entonces vamos a ver si es verdad y espero que se queden bien, os enseñamos el resultado. A ver, este es el resultado. De momento no se ha quedado perfecto. Eso ya lo decían que si la roña ahí estaba muy acumulada ya de años, es posible que te tengas que dar un par de pases. Pero yo creo que sin haber tocado la rueda nosotros, está muy bien. Siempre le puedes dar con un cepillito para dejarlo un poco mejor, pero le voy a dar otra pasada y a ver si queda perfecto. La línea esta de aquí, que creo que no se va a ir, sí que me trae un cepillito que le voy a dar.
Un poco, ¿no? Porque está tan... A ver. Esto tiene aquí miga, ¿eh? Mira, 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 mira. Se hace una peste bastante espantosa, pero bueno, yo con los resultados que da, está súper bien. A ver, en nuestro caso ahora ya nos hemos animado, estoy frotando toda la rueda, pero sí que es verdad que si las tenéis tan mal como nosotros, pues perfectas no te las deja. Pero no es lo mismo darle un poquito con el cepillo, que ya prácticamente se ha desincrustado toda la porquería, que no tal y como está, ponerte tú ahí con agua y jabón o con otro producto. Que hay que tener en cuenta que una cosa, yo he visto muchos vídeos de gente que limpia con KH7 las ruedas o limpia hornos, estas cosas. Ten en cuenta que me está informando bien y es bastante peligroso porque te puedes cargar, sobre todo si tienes barniz, las ruedas pintadas, se lo puede cargar y las ruedas te quedan hechas un desastre, se quedan sin protección y bueno, va a quedarte un desastre. Lo suyo es usar productos que están pensados para esto, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, a ver cómo quedan al final. Pues no han quedado nada mal, ¿eh? Lo que veis por aquí son algunas rayadas que tiene ya del uso. Y la verdad es que yo me parece que el producto ese ha funcionado bien. Lo que estamos pensando ahora es si las pintamos o qué, porque yo creo que pueden quedar muy chulas. No sé, ¿qué pensáis? Hoy toca hacer una cosa que os preguntamos por Instagram y por YouTube y hubo muchísima controversia, ¿eh? O sea, muchos no queréis que hagamos lo que vamos a hacer. Quitar esta chapita de la Mercedes, hay algunos que le tenéis como muchísimo cariño, hay gente que le tiene mucho odio y nosotros lo vamos a quitar porque no nos gusta. O sea, hemos visto ya furgonetas pintadas con esto fuera y es una pasada como queda. O sea que vamos a intentar quitarlo, nos han dicho que está pegado, o sea, lo hemos mirado nosotros, lo ha mirado el pintor y todos dicen que está pegado, o sea, que no va a haber grapas debajo. Vamos a probar. Sí que sale. Sí que está pegado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Qué es esto? La verdad que se ha quedado todo el pegamento aquí. Mira. Ti, tiri, ti, 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 ti. ¡Buah! ¡Qué bien! Mira, ya ahora podemos hacer una medalla. El llavero, ¿no? Muchos decían un llavero. Lo podemos conservar, ¿no? Hacemos un agujerito y es un llavero original de Mercedes. ¿Qué te parece? Y quitando todo lo negrito eso, madre mía. Bueno, por suerte no tiene grapas. Algunos decíais que se iban a quedar 2 grapas ahí. Están calentando un poco más. Resiste, ¿eh? Ahí está. Dale con la pistola. Qué ruidito. Espera que le pongo más alcohol. Ah, por fin. Quita el logo ya, por fin. Esto era muy feo, ¿eh? O sea, lo que decías que os gustaba. A mí no la habéis convencido, ¿eh? Ya está. Qué limpio. Hay una cosa que no sabéis que era la intención real de quitar el logo y es que mira, vente Natalia. Ahora tenemos 2 Mercedes, ¿qué te parece? Un poco pequeño, nos han timado. ¿Qué es esta mierda? A ver, estos han sido unos días de locos, ¿vale? Porque nos robaron la furgo hace ya como... 2 semanas o por ahí, ¿no? Yo qué sé. Pero parece que has dado un mundo ya. Sí, porque todos los talleres han ido atrasando. O sea, tenía que pasar por el pintor
demasiado dolor de cabeza porque lo habíamos cuadrado todo. Ahora de aquí va a un taller, de aquí va al pintor y de aquí va a camperizar. Todo ahí, o sea, hemos estado meses para conseguir Porque eso. estando todos los talleres y luego el camperizador. Que tengan disponibilidad, que... Total, pues, claro. que están todos con las piezas, con las cosas ahí en el taller esperando a la furgoneta. Y nada, hoy nos hace especial ilusión venir al pintor porque hoy nos iba a traer una chapita con el color que habíamos elegido. Y A ver si es el definitivo ya o... Que Natalia, cuando el hombre me envió la foto, me dijo, es este, se ve muy... ¿Se puede decir el color o no? Ya, sí, ya no lo enseñamos, ya lo enseñamos. Vale, va. Pues me dijo, se ve demasiado azul, yo ese no lo quiero seguro. El hombre nos avisó y dijo, Sí. se ve muy azul. Y yo vi la foto, digo, yo este color no me gusta nada porque parece una furgoneta de Movistar, no quiero eso. Y el hombre decía, se ve muy azul. Y ahora antes de enseñárnoslo también, en la foto no tiene nada que ver. Y nada, yo creo que sí, o sea, ahora lo enseñamos, pero yo creo que sí, es este. Es un tono como azul, pastel, gris. Una mezcla. No es un color para nada que se vea en los vehículos. De hecho ahora No. en Estados Unidos sí que es verdad que hay algunos coches, sobre todo 4x4 así, que están optando por este tipo de... No bien este tono. Más pues, verdosos, sí. verde, gris. Verde, gris o más azul clarito, así como más coche clásico, como el Ford Bronco, estos así, que tienen color que también nos gusta mucho, pero para Sprinter veíamos más una cosa Más así. un tono más clarito, gris, no sé. Este, yo creo que va a ser este porque lo probaremos en la furgo, a ver. Ahora lo hemos probado así en la chapa de algún coche y eso. Lo probaremos porque ahora mismo no tenemos la furgo todavía. Sí, cuando tengamos la furgo, porque nos lo ha dado, como todavía no va a entrar aquí porque todavía tiene que pasar por otros sitios, pues lo pondremos encima y eso. Pero es súper bonito, o sea, nos encanta, yo creo. Porque aparte combinado así con algún toque negro, puede quedar súper guay. Así que nada, a ver si ya conseguimos avanzar y... Me está costando mucho esfuerzo todo, sí. Pero vamos, estamos aquí puestos a tope con la furgo. Después de 3 semanas vamos a buscar la furgo, la Mercedes. 3 semanas, que se dice pronto. No va mal. Yo pensaba que iba a ir más... A ver, de momento yo creo que tenemos nosotros más miedo que las capacidades de la furgo. Esto baja mucho. Va muy rápido esta furgo. Yo ya he probado la furgo, le toca al Fabi probarla y vamos a ver este señor si nota alguna diferencia. ¿Tú crees que la vas a notar?